20. Sí, alcanza a ver lo más importante. Hoy día el tema se titula La justicia y gracia de Dios, porque son dos temas que vamos a estar viendo, que tiene que ver la justicia por un lado de Dios, que Josué se ha encargado mucho de hablarnos sobre eso, la justicia de Dios, pero también de la gracia de Dios, este regalo inmerecido, esta salvación. Y le adelanto también el énfasis: Cristo, mi ciudad de refugio. Yo creo que sin duda la ciudad de refugio que vamos a ver, estas ciudades seis ciudades que estaban alrededor del territorio, nos llevan a Cristo. Y le invito a eso, a esa reflexión. Cuando leamos Josué capítulo 20, llévenlo a Cristo. Piense en la obra de Cristo. Piense en la obra de Jesucristo. ¿Sí? Piense en su vida. Piense en la obra redentora de Jesús. ¿Sí? Piense también en su gracia, en su justicia, en lo que cantábamos, su sangre derramada por nosotros. ¿Sí? Así que no lo vea como un simple relato de ciudades, una ordenanza, la ley, sino que el Señor sin duda también nos quiere decir algo en nuestra vida. Hacernos recordar nuevamente el sacrificio de Jesús, ¿cierto? Y que gracias a Él hoy estamos acá. Gracias a Cristo hoy nos podemos decir iglesia, ¿cierto? Que nos une un mismo espíritu. Entonces le invito a que vayamos para allá, de que el Señor nos permita entender más sobre su justicia y su gracia. Así que vamos a orar al Señor para que nos dirija en este tiempo, también los más pequeños que puedan ir comprendiendo la palabra del Señor. Señor nuestro, agradecemos, Padre, por estar acá. Señor, te agradecemos porque tú nos entregas tu palabra, que podemos leer en libertad y por sobre todo siendo dirigidos por tu Espíritu Santo. Señor, podemos comprenderla, podemos meditarla, podemos también aplicarla, Señor, a nuestra vida, siendo amonestados por ti, exhortados, Señor, siendo animados. Señor, gracias, Señor, porque podemos tener esta palabra rica, Señor, que alimenta nuestra vida. Dios, guíanos en este tiempo, que podamos como iglesia caminar hacia tus propósitos, caminar, Señor, a lo que tú quieres. Alimenta también nuestro deseo de saber más sobre tu justicia, sobre tu gracia, y ayuda a los más pequeños a entender lo esencial de este pasaje. Señor, que ellos se puedan ir también con palabras de aliento y entendiendo aún más el Evangelio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Josué capítulo 20, leíamos números porque quería que entendieran eso. Es algo que viene de mucho antes, y vamos a ver sobre la justicia, sobre la misericordia, la gracia de Dios en este pasaje, y vamos a ver esta ciudad de refugio, que es bien interesante, la ciudad de refugio, que son para que se refugiaran, ¿cierto?, los culpables de muertes involuntarias. ¿Qué es una muerte involuntaria? ¿Quién me podría ejemplificar, por ejemplo? Un accidente. Un accidente, ¿cierto? Quizás, no sé, estaban cargando la carreta y de repente la carreta se volcó y mató a una persona. ¿Qué decía la ley sobre eso? Vamos a ver qué decía la ley, ¿cierto? Que, por ejemplo, para un asesino, pero en este caso no era un asesino. No fue de forma voluntaria. No fue premeditado, ¿cierto? Sino que es otro caso. Entonces, ¿qué se hacía con este caso? Y ahí Dios puso estas ciudades de refugio para aquellas personas. Vamos a ver entonces, lo vamos a dividir. Ya, se alcanza a leer lo importante. Vamos a ver los aspectos relevantes, algunas cosas a considerar. Después vamos a ver el refugio, que está del versículo 1 al 2. Después vamos a ver por qué y cómo ir al refugio, que está del versículo 3 al 6. Y por último, y ahí es donde nos vamos a detener un poquito, un refugio al alcance de todos, que es del versículo 7 al 9.
Vamos entonces a, en la primera parte, ver aspectos importantes, quizás diferenciar, por ejemplo, para qué eran estas ciudades de refugio, y después nos vamos a ir viendo quizás a lo que el Señor quiere decir también a la iglesia hoy, a nosotros como Villa Los Ríos. ¿Ya? Bien, aspecto importante entonces. No alcanza a verse mucho ya, lo mejor le dije. Aspectos importantes. Ya. Habíamos dicho entonces, si recuerdan los capítulos anteriores de Josué, la herencia ya estaba preparada, ya había sido repartida, ¿se acuerdan? En los capítulos anteriores, a tal tribu se le dio esto, pero faltaban algunas cosas. Y por eso le invito ahí al capítulo 20, que son las ciudades de refugio, y las ciudades de los levitas en el capítulo 21. Faltaban cosas por hacer, aparte de simplemente repartir las tierras, ¿cierto? Que no era nada sencillo. ¿Qué hemos visto de Josué hasta el momento? La fidelidad de Dios, sin duda. Dios dice algo y se hace. Dios dijo algo y se cumplió. ¿Lo han visto en Josué, no? ¿Sí? Todo lo que él dijo anteriormente, incluso a Moisés, al pueblo de Israel, se ha ido cumpliendo. Entonces podemos decir que Dios es fiel. Pero como les digo, faltaba esto que nosotros conocemos como las ciudades de refugio. Algo importante, y el versículo 1 es muy corto. Habló Jehová a Josué. Y en Números, habló Jehová a Moisés. O sea, esto proviene de Dios, ¿ya? No es algo inventado por Moisés o algo inventado por Josué. Dios estableció las ciudades de refugio. ¿Qué eran esto? Era por si alguien había matado accidentalmente a una persona, causándole la muerte, obviamente. Por ejemplo, un accidente, como decían ustedes, podía ir a estas ciudades de refugio, refugiarse, mientras se dirimiera, mientras se decidiera si era culpable o no. ¿Sí? ¿Queda claro el propósito de la ciudad de refugio? Piensen entonces esto mismo de la carreta, por ejemplo, que decíamos. Esta persona vio que mató a la otra persona, ¿sí? Accidentalmente, no era su propósito, y huye a las ciudades de refugio. ¿Por qué era necesario ir? Es lo que vamos a ver después. Bien. Ahora, es importante hacer la aclaración de que no es intencionada, ¿cierto? No fue premeditada, porque la ley, acompáñenme por favor a Éxodo 20:13. ¿Qué dice Éxodo 20:13? Era muy claro. ¿Alguien lo puede leer? No matarás. No matarás. Sencillo. Sexto mandamiento, y la instrucción era clara: no matarás. ¿Cierto? Y en la consecuencia de ese quebrantamiento está en Éxodo 21, un capítulo más adelante, 23 al 25. Y esta era la consecuencia, fíjese bien. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Eso está en Éxodo 21, 23 al 25. Y ahí nuestro hermano Sebastián nos decía, pareciera un poquito duro, un poquito violento, pero piense, era necesario establecer estas normas, porque si no, podría haber una venganza familiar desproporcionada. Piénselo. Se mataban a una persona, quizás esa familia iba, mataba, después volvía y se generaba quizás un gran conflicto entre las tribus. En cambio, aquí dice que el mal debía ser pagado por otro mal igual. ¿Sí? ¿Es duro? Sí, claro que sí, pero tenía un propósito mucho más grande. Aparte tenía un efecto disuasorio, o sea, la gente no lo hacía porque sabía que el castigo debía ser proporcional a la ofensa hecha o recibida. Entonces nadie, o trataban de no hacerlo, ¿cierto? Porque sabían que si alguien mataba a otra persona, ese también debía morir. Ya, pero volvamos a nuestro caso. Entonces, este no es un caso de asesinato, ¿cierto? Sino que más bien, como lo dicen la ley, es un homicidio involuntario. ¿Ya? Que no tenía razón
ni tampoco una intención de buscar la muerte en esa persona. Y estos son los que podían huir a la ciudad de refugio. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Entonces, siempre debía haber una ciudad de refugio cerca. Lo vamos a ver. Con sus caminos cuidados de manera que el homicida, esta persona que mató a alguien por accidente, tuviera tiempo de llegar a esa ciudad, ¿cierto? Sin ser atacado. ¿Se le ocurre quién podía atacar a esa persona? Algún familiar, ¿cierto? Quizá el familiar más cercano no sabía que esa persona lo había hecho por accidente. Entonces, ¿qué podía hacer ese familiar más cercano? Ir y vengarlo y matarlo, ¿cierto? Entonces tenían que estar estas ciudades al alcance, bien señalizadas, limpias las carreteras para que pudiera llegar lo antes posible y que alguien cobrara venganza. Esas son como aspectos relevantes antes de entender el pasaje. Vamos entonces al pasaje. Josué 20, le invito a que vaya ahí, versículos 1 y 2. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Ya, y aquí vamos a hablar solamente del refugio. ¿Se dan cuenta que es algo de Dios? No es de hombre. La intención ahí, el versículo 1, está muy claro, al igual que en Números. Habló Jehová. De Dios nace esta idea de las ciudades de refugio. Recordemos también de los levitas. ¿Los levitas recibieron territorio? No, ¿cierto? Alguna vez me hacen decir, bien, los levitas no se les dio territorio porque su servicio al Señor era su recompensa, pero sí recibieron ciudades, ¿sí? 48 ciudades, eso recibieron los levitas. Vamos a ver en Números 35:6. Si alguien lo puede leer, por favor. Números 35:6. En las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Bien, 42 más 6. No, que sí. 48. 42 más 6, 48. Muy bien. 48 ciudades se le había dado a los levitas, pero 6 de esas ciudades tenían que ser destinadas a ciudad de refugio. ¿Sí? Eso lo profundiza lo que lo leímos en Números 35, 14 y 15. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra del Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Ahí está. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y nótese acá, y para el extranjero, y el que muere entre ellos, para que huya cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Y ahí está el énfasis, no hay intención, ¿cierto? No es un asesinato. Entonces yo pensaba en este pasaje y claramente muestra la justicia y la gracia de Dios. Lo vamos a ver. Por un lado, ¿cierto? Cómo la muerte tiene que ser pagada por alguien, ¿cierto? Y también cómo la gracia de Dios provee una ciudad para un refugio. Piensen en eso. Y le invito a que piensen en Cristo. Para allá vamos, mirando hacia Cristo. Entonces, esta persona que no tenía ánimo de producirle muerte a otra persona, no podía recibir el mismo castigo de un asesino. Ahí está la justicia de Dios también. Y por eso Dios piensa en estas ciudades para el refugio. Bien, vamos entonces a profundizar qué es para el pueblo y también para nuestra vida. La tercera parte. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ay, lo arreglaron, gracias. ¿Por qué y cómo ir al refugio? ¿Ya? Y aquí nos vamos a detener un poco más, entendiendo ya la idea de las ciudades de refugio. Versículo 3 al 6. ¿Alguien lo podría leer, por favor?
para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se cogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Ya, les voy a mostrar más gráfico cómo sería, para los más pequeñitos también lo pueden ver, así sería. Entonces, imagínense ahí, aquí estaba la ciudad de refugio y seguramente como dan un nombre al personaje ahí, el vengador de la sangre, ¿cierto? ¿Cuál sería el vengador de la sangre? El de atrás, ¿cierto? El que va a vengar a la persona muerta, seguramente perseguía a este, pero este llegaba, ¿cierto? Y era atendido ¿por quién? Exacto, ¿cierto? Y era cuidado y no le podía pasar nada. Fíjense en eso. Les vuelvo a repetir. Vuelvan a Cristo. ¿Cierto? ¿Cómo entonces este personaje que había causado una muerte involuntaria podía ir a esa ciudad de refugio para ser custodiado y poder decidir si era culpable o no? Este vengador de la sangre era el pariente más cercano que tenía el afectado. Y ese pariente más cercano era el único que podía vengar la muerte de su familiar. Entonces imagínense, pongámonos en el lugar también de esa persona, ver cómo habrá sido. Ahora, debemos entender de que era vida por vida, ¿cierto? Como habíamos leído, pero en sí el daño era irreparable. ¿Por qué se hacía esto? Era para satisfacer la ley y la justicia que había establecido Dios. Eso era. Alguien tenía que satisfacer, ¿cierto?, la ley y la justicia por esa muerte. Por eso se daba vida por vida. Pero en este caso no. En este caso este personaje podía estar resguardado en la ciudad de refugio. Ahora, ¿cómo ir? Y ahí aquí le hice un resumen de Deuteronomio y Números sobre qué nos dice con estas ciudades de refugio. Aquí tengo otra. Primero, el autor de una muerte involuntaria debía huir a una de estas ciudades de refugio establecidas y presentarse en el lugar en donde se reunían los ancianos, tal como ustedes dijeron. Los jueces para esclarecer si había sido un homicidio voluntario o involuntario. ¿Sí? Eso es lo primero. Segundo, el autor debía demostrar que había sido un accidente y que no tenía ningún resentimiento personal hacia el muerto. O sea que no tenía peleas con él, rencillas con él. 3. Una vez establecida la inocencia de este personaje que llega ahí, ¿cierto? Y que no tenía, se le asignaba un lugar para vivir. Era una forma de conservar la vida de aquel familiar que, enardecido por los acontecimientos de perder a su familiar, quería que pagara con su vida, tal como lo podemos ver ahí. Y aquí interesante, y aquí vamos profundizando. ¿Él salvaba su vida? Sí. Sin embargo, quedaba dentro de la ciudad. No podía salir. ¿Sí? Y sin poder salir de ella hasta que el sumo sacerdote muriera. O sea, él tenía que estar ahí. Podemos decir que era una especie de exilio. Y que a pesar de todo, se refugiaba. Era una especie de castigo. ¿Sí? Las ciudades de refugio eran un lugar seguro, la venganza quedaba en el exterior. Deuteronomio 19:3 dice que los caminos para llegar a las ciudades de refugio tenían que estar siempre cuidados para que pudieran usar las personas que estaban huyendo. Ahora, había dos momentos en que el autor del homicidio podía ser oído: al llegar a la ciudad
tal como está ahí, en las puertas por los ancianos, y si decidía que pasaran las puertas lo iba a hacer, pero luego había una segunda audiencia, lo que leímos, que era pública delante de todos los que quisieran estar allí, para dirimir si realmente era involuntario o voluntario. Si no lo había sido, entonces sería expulsado de la ciudad y el vengador de la sangre le podría dar muerte. Así de duro. Los refugiados, por otro lado, estaban bajo la protección del sumo sacerdote, que era el jefe de los levitas y a quienes pertenecía la ciudad de refugio. Ya terminando, con la muerte del sumo sacerdote se extinguían los derechos del vengador de la sangre, de manera que si alguien atentaba contra la vida del autor del homicidio involuntario, se convertía automáticamente en asesino y tenía que pagársele según la ley. Eso es lo que leímos en Números. Y una vez muerto el sumo sacerdote, el homicida podía volver a su casa con su familia y a sus quehaceres cotidianos. Ese es el resumen de las ciudades de refugio. ¿Sí? ¿Lo comprende? ¿Sí? ¿Tienen sentido las ciudades de refugio? Claro que sí. Claro que sí. Gracias, Señor, porque todo lo que hace es tan bien pensado. Enseñanza para nosotros, y eso es lo que estaba pensando, y que evidentemente cuando leí el pasaje me dirige a Cristo de todas formas. Pero primero hay que pensar en esto. La ley de Dios jamás podrá ser burlada. Piensen eso. Y eso es lo que aparece en Romanos 6:23. ¿Se acuerdan qué dice? ¿O alguien lo puede buscar? Romanos 6:23, muy conocido. Porque la paga del pecado es muerte. Sí, ahí sí. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Eso es para algunos humanos? Para todos. Eso se va a cumplir sí o sí en todo ser humano, porque todo ser humano es pecador. Piénselo. Los más pequeñitos igual, piénselo. Todo ser humano es pecador. Y la paga de ese pecado, según Dios, es la muerte. Fuerte. Es fuerte. Ahora yo lo veo, según la revelación que tenemos, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento con Cristo. Si aceptamos la ciudad de refugio que el Padre ha establecido para aquellos que ven sus pecados, que se arrepienten de sus pecados, si decidimos humildemente poner en rumbo a la ciudad, a esa ciudad de refugio que es Cristo, nosotros podemos decir la otra parte del versículo, como decía la hermana Patricia, la contraparte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Evidentemente hay un paralelo, hermanos. Es una sombra, yo veía este capítulo 20 de Josué. Para nosotros, la paga del pecado es muerte, pero en Cristo nosotros podemos tener vida eterna. Cristo es nuestra ciudad de refugio. Ahora usted me puede decir, ¿y por qué yo sería culpable? Piénselo. Somos más que culpables. Quizás no en sí del asesinato, pero sí el asesinato de Cristo en la cruz fue por mi pecado. Fue mi culpa lo que llevó a derramar la sangre de Cristo. Vuelvo a insistir, mi pecado. Por tanto, necesitamos ir a esta ciudad de refugio. Piénsenlo. Fue por mi pecado que Cristo murió en la cruz. Podríamos decir involuntariamente, pero ese involuntariamente igual tiene un castigo. Cristo nos dice, corre a refugiarte a los muros. Y no solamente porque puedes hacerlo, sino porque debes hacerlo para salvar tu vida. Y aquí es bueno siempre preguntarnos, ¿hemos hecho esa decisión por Cristo? ¿Podemos decir que somos salvos? ¿Podemos decir, cierto, que estamos dentro de ese refugio que es nuestro Señor? Si no ha hecho su decisión por Cristo, es el momento. En cualquier momento puede venir el vengador de la sangre. Si está fuera de los límites de esta ciudad de refugio, como lo leíamos en Números, perfectamente podían matarlo. Y no había ninguna repercusión porque no estaba dentro del refugio. Es importante estar en este refugio que es Cristo.
y pensaba de cómo también Dios es justicia, satisface su justicia. Quitarle la vida a alguien, aunque fuera de manera involuntaria, era tan grave de igual forma que la pena era el exilio. Solo se podía cancelar si moría el sumo sacerdote. Piensen eso. Números 35-33 dice que la sangre contamina la tierra. Y se refiere a los dos aspectos, tanto en el asesinato, tanto como en el homicidio involuntario. La sangre contamina la tierra. Y debe haber una paga por esa sangre. En ambos casos acarreaban culpa de sangre. En ambos casos necesitaban ser expiados. El asesinato mediante la ejecución del asesino, esa era su paga. Pero el homicidio involuntario, este que corría las ciudades de refugio, mediante la muerte natural del sumo sacerdote. Piénsenlo. Esa muerte, ya sea voluntaria o no, alguien tenía que pagar. Ya sea el sumo sacerdote o la misma persona que había cometido. La enseñanza de Dios entonces está clara para nosotros, hermanos. Hebreos 9:22, la segunda parte nos dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. En la cena del Señor, lo vimos hace una semana, Mateo 26:28, Cristo dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es clarísimo entonces lo que pasa en la cruz, hermanos y hermanas. El derramamiento de sangre satisface las exigencias de la justicia de Dios. Entonces, démonos cuenta de este paralelismo que podemos hacer entre Josué 20 y nuestra vida de hoy. En nuestro caso, nuestro gran sumo sacerdote, ¿quién es nuestro gran sumo sacerdote? Jesús. Nos libra de la muerte que la paga del pecado nos impone. ¡Qué salvación tan grande! Y nos lleva a lo esencial del Evangelio. Nos lleva a recordar por qué estamos acá, hermano. Es por Cristo, por su sacrificio. ¿Por qué podemos decir que tenemos vida eterna? Por Cristo. Porque Él pagó por nuestro pecado. Ahora, ¿qué debe hacer usted? Correr hacia el refugio que es Cristo. Por eso le digo, ¿es su refugio Cristo, el Señor? Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces yo veía esto, veía ese castillo, veía el pasaje y dije: gracias, Señor, por pagar por nuestra deuda, por nuestro pecado. Y sin duda esta persona que llegaba a las ciudades de refugio se sentía a salvo, se sentía que nada le podía hacer daño, se sentía que podía estar ahí y alguien más pagó su deuda, y ese alguien más, ese era ese sumo sacerdote que tenía que morir. Hasta ahí podía él salir, rehacer su vida, pero alguien había pagado por él. Y eso somos nosotros igual ahora. Nosotros podemos llevar nuestra vida en la semana, ¿cierto? Venir acá solamente por Cristo. Entonces ahora veremos un refugio al alcance de todos. Versículos 7 al 9. Vamos a ver que el lugar de estas ciudades de refugio no es azaroso. El Señor tenía todo tan bien pensado. Y vamos a ver entonces por qué las ciudades tenían que estar dispuestas, disponibles de forma fácil y para todos. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 7 al 9. Si alguien me ayuda con la lectura.
Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Benecer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramón en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Sin duda, una de las cosas que me llamó la atención primero fue que para todos los hijos de Israel y para el extranjero, sin duda me llamó eso la atención enseguida, porque como raro considerar que considerara también a los que no eran del pueblo. Hoy en día lo podemos entender, ¿cierto? Pero en ese tiempo. Pero me había saltado quizás el 7, y que son las ubicaciones de las ciudades. Y la distribución obviamente no fue aleatoria. Esa sola distribución de este lado del Jordán y del otro lado del Jordán. ¿Cuál es el Jordán? Este, ¿cierto? Entonces habían 3 ciudades acá y 3 ciudades allá. ¿Qué le llama la atención? Muy bien distribuido, ¿cierto? Porque podrían haber estado las 3 aquí o acá, pero abarca todo el territorio. Abarca todo el territorio. Y no solamente eso, sino que estaban en lugares elevados. ¿Sí? Ahí tenemos una. Ahí tenemos otra. ¿Se pueden imaginar en ese tiempo? ¿Por qué? Fácil acceso. Fácil acceso. Llegaban a la parte y sabían inmediatamente dónde estaba. Era muy fácil, ¿cierto? No era imposible perderse. El objetivo entonces era evitar, en el caso de un homicidio voluntario, que el vengador de la sangre, el vengador de la muerte, acalorado por la muerte de su familiar, ¿cierto?, pueda causar la muerte antes de que pudiese llegar a la ciudad, donde estaban los ancianos, los jueces. Entonces, hasta en esas cosas yo veía cómo el Señor se preocupó, cómo tenía todo preparado. Deuteronomio 19:3 agrega: arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra de Jehová tu Dios, te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. O sea, aparte de estas ciudades de estar muy bien distribuidas, ¿cierto?, los caminos tenían que estar impecables. O sea, no los podían abandonar. No podía haber suciedad, rastrojos, ¿cierto? Tenían que estar siempre listos para que este hombre pudiera huir a la ciudad. Va haciendo, quizá algunos están haciendo conexiones, ¿cierto? Y por último, otra cosa que aparece en el versículo 9 es que estas ciudades eran para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morará entre ellos. ¿Sí? Bueno, vamos pasando. Y por eso, un refugio al alcance de todos. Por un lado, estaban muy bien ubicadas, no importa si estabas en el sur o en el norte, podías llegar, y aparte el acceso era fácil. Y quisiera detenerme en 2 cosas primero. Primero, que la gracia de Dios es el camino para llegar hasta la ciudad de refugio. Es un camino fácil de seguir y accesible. ¿Sí? El camino a esa ciudad de refugio tenía que ser fácil de seguir y accesible. Y segundo, este camino, esta gracia es para todos. Para todos. La gracia de Dios ha preparado, al igual que los caminos para llegar a la ciudad de refugio, es una gracia que siempre está dispuesta y disponible para todos aquellos que la desean disfrutar. Dios no priva a nadie de su misericordia, de su gracia.
de este lugar de refugio, para que la paga del pecado, que es la muerte, no nos alcance o no alcance a nadie. Y este refugio es Jesús. Y aparte Jesús de ser el refugio es el camino y la puerta para entrar a ese refugio. Y algo muy interesante es que, como lo vimos ahí, los caminos tienen que estar limpios, preparados para poder transitar por ellos sin dificultad, señalizados. La gracia de Dios es amplia y el camino que es Jesús es fácil de seguir. Otra cosa es que hay alguien que no quiera caminar por él, pero el camino está ahí señalizado. El camino de Jesús está aquí en su palabra, lleno de indicaciones, un camino limpio para poder entrar a la ciudad de refugio. Pablo en Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y por la sangre de Cristo podemos acomodarnos o llegar a este refugio. Este extranjero somos nosotros. Este extranjero ha sido, ¿cierto?, aceptado por la sangre de Cristo. Así es el carácter de Dios, incluye al extranjero en su gracia, porque lo ha incluido también en su amor. Las ciudades de refugio en Josué 20 son la sombra que habría de venir después de Cristo, en Cristo. Si ustedes lo ven, estas ciudades de refugio es la sombra de lo que Cristo hizo en nuestra vida. Salmos 18:2 dice: Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Eso es Cristo para nosotros. Este castillo fuerte, un refugio alto, mucho más alto que los refugios que tenían quizás las ciudades en Israel, está siempre dispuesto y disponible para todo aquel que sienta que la ira de Dios está en su nuca, porque sabe que ha pecado contra el Dios Todopoderoso. Ese camino, ese refugio está ahí para ti. Si tú sientes que tienes algo que no está en comunión, que no has aceptado a Cristo y que no estás en comunión con Dios y que recibirás el pago por esa muerte, anda a esa ciudad. El camino está ahí. Está dado por el Señor. Debemos entender entonces, para finalizar, hermanos, las ciudades de refugio de Israel, ayer, hoy es Cristo nuestra fuerza. Hoy es Cristo nuestra ciudad de refugio. Isaías 25:4, la primera parte: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión. Eso es Cristo para nosotros. Hechos 4:12 dice: y en ninguno hay otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Y pensaba en este pasaje cómo el Señor es tan misericordioso, y por eso la justicia y la gracia de Dios. Justicia porque hay que pagar, ¿cierto?, esa sangre derramada, pero gracia porque nos ha dado Cristo. Ahora pensaba en este refugio que es Cristo, y qué bien que esté ahí. Confiamos que estamos ahí como iglesia, pero es un refugio previo. Hay algo mucho más grande que nos tiene preparado nuestro Dios. Estamos transitoriamente en este refugio que es Jesús, escondido en él, para que no venga el vengador de la muerte, como decíamos ahí, o el vengador de la sangre. Es un refugio temporal. Este refugio tiene el propósito de llevarnos a algo más lejos, más alto, más cerca de Dios, y específicamente para habitar con él.
Yo me acuerdo cuando el hermano Sebastián se emocionaba con Apocalipsis 21. Y es porque nuestra mirada debe estar puesta allá. Esto es transitorio, hermanos. Esto no es lo último. Estar acá es rico, ¿cierto? Como hermanos, compartiendo, pero esto es transitorio. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ese mar que en la literatura, en la poesía hebrea, significa lo inestable, lo inseguro, los desastres donde venían las invasiones, las catástrofes naturales, ya no va a existir. Porque Dios nos dice en ese mismo pasaje, en el capítulo 21, nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Para allá vamos. Así que gracias al Señor, porque estamos refugiados en Él, pero estamos refugiados en Él para algo mucho más eterno, algo mucho más grande, que es estar bajo la presencia de nuestro Señor, adorando por siempre. Entonces para finalizar, yo le aliento que si usted no ha hecho una decisión por Cristo, este es el momento de hacerlo. No espere más. El camino está señalizado. El camino hacia ese lugar que es Cristo está ahí. El Señor va a hacer justicia, pero también extendió su gracia por medio de Cristo. Arrepiéntase de sus pecados. Confiese que Jesús es el Señor. Y Dios es tan rico en misericordia que le llamará su Hijo. Lo reconciliará con Él. No siga luchando con su pecado. No siga luchando en su propia sabiduría. El Señor tiene este lugar de refugio para usted. Y si ya está en el lugar de refugio, hermanos, este no es el final. Estamos preparados para algo mucho más grande. No se aferre acá. Estamos escondidos en Cristo, es cierto, pero todavía lloramos, todavía tenemos dolor, todavía existe la muerte. Pon tu mirada en Cristo. Ese es tu destino. En ese momento no habrá más llanto ni lágrimas. Ese mar que ya explicamos ya no existirá más. Allá vamos. Piensen en estas dos cosas y gracias al Señor por su palabra. Le invito a que también usted pueda hablar y pensar más sobre esto. Y pensemos por qué estamos acá. Y es gracias a nuestro Señor. Señor nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque estas ciudades de refugio nos muestran tu obra redentora, Señor. Nos muestran también, Señor, cómo esta justicia tenía que ser satisfecha en alguien. Y enviaste a tu Hijo, sin pecado, muriendo en la cruz, Señor. Por nuestra culpa, por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque nos hiciste comprender aquello, nos entregaste arrepentimiento, nos entregaste la fe. Gracias, Señor, porque gracias a eso podemos llamarnos tus hijos, porque estamos refugiados en Cristo, porque tú nos ves santos, sin mancha, completamente justificados, Señor. Gracias, Señor, por esa obra que tú hiciste. Y te pido, Padre, también por nuestros vecinos, por los que nos rodean, por personas que quizás pueden estar acá, Señor, y que no han rendido su vida a Cristo, a ti, Señor. Que sea un momento donde tú tengas misericordia de ellos, Señor, y ellos puedan darse cuenta el peligro que corren fuera de ti.
el peligro que corren fuera de este refugio, Señor, que eres tú. Oramos por ellos para que tú puedas hacer tu obra, Señor. No depende de nosotros. Depende solamente de tu palabra, de que los convierta, de que les dé convencimiento de pecado y que les muestre cuán glorioso, Señor, eres tú. Que siendo santo bajaste, Señor, acá a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Señor, gracias por recordarnos la esencia del Evangelio. Gracias por recordarnos a Cristo en nuestra vida. Señor, ayúdanos a poder vivir conforme a esto, a pensar constantemente en tu justicia, en tu gracia, cómo cada día podemos refugiarnos en ti, Señor, por medio de Cristo. Señor, te damos gracias por este tiempo de comunión. Te damos gracias por este tiempo donde podemos ser alimentados con tu palabra. Si hay algo que quedó inconcluso, Señor, si hay algo que quedó quizás difuso, Señor, sélo todo aclarando, Señor, en la intimidad también de nuestra comunión contigo, en la lectura, Señor, en las conversaciones entre nosotros, y que podamos ser enriquecidos cada día más en tu maravillosa palabra, Señor. Mi Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.